Llevo 9 años en la unidad de delitos graves y homicidios. Y en todo ese tiempo me he cruzado con bastantes mujeres criminales. A diferencia de los hombres, cuando una mujer decide atacar, sus víctimas suelen ser las personas a las que más quiere. Esta mujer en concreto se me quedó grabada para siempre. Tuvo 3 hijos. Uno murió al poco de nacer. Otro tuvo que aprender a caminar con muletas y la pequeña, la última, agonizaba por culpa de veneno para ratas. Cualquiera que la viera desde fuera habría dicho que daba lástima. Pero cuando la verdad salió a la luz lo que provocó fue náuseas. Me dio una lección muy dura. Hay maternidades que son puro veneno y crímenes que se cometen en nombre del amor. En agosto de 2016, el calor fuera del coche patrulla era asfixiante. Yo iba sentada en el asiento del copiloto, detrás de mí. Mi mentor, Miguel Mena, y mi compañero Daniel Torres. Aplastada entre los dos viajaba una mujer. No dejaba de llorar y gemir, con una expresión de resignación trágica, murmurando una y otra vez mentiras con las que parecía querer autoengañarse. Daba rabia solo escucharla. De camino a la comisaría de policía judicial, cada cierto tiempo giraba la cabeza para mirarla de reojo, con el presentimiento absurdo de que en cualquier momento podría lanzarse hacia adelante e intentar estrangularme con sus propias esposas. Daniel Torres no aguantó más y le soltó, irritado. Bueno, a ver, ¿qué demonios ha pasado exactamente? La mujer se quedó atónita, como si no entendiera por qué el agente a su lado estaba tan enfadado. Guardó silencio unos segundos y luego volvió a llorar. Daniel Torres volvió a alzar la voz. Te lo pregunto otra vez, ¿qué ha pasado? Desde ese momento, la mujer no volvió a decir ni una palabra en todo el trayecto. No fue hasta el día de la sentencia cuando empecé a darme cuenta de que, para la mujer que iba sentada detrás de mí, el llanto y la mentira eran una forma de sobrevivir, algo tan natural como respirar, algo imposible de detener. Esa mujer se llamaba María Teresa Muñoz. 2 semanas antes había sido el segundo cumpleaños de su hija. Aquella mañana, la niña se había despertado temprano. María Teresa Muñoz le colocó sobre el pelo corto y ralo una pequeña diadema con cuernos de ciervo. El padre le puso un conjunto de ropa completamente nuevo, con el dibujo de su animal favorito, un gato naranja. La pequeña Sofía Vega Muñoz había nacido enferma y frágil. Una peritonitis le provocaba diarreas constantes y las alergias severas le dificultaban la respiración. Por el asma, a menudo se despertaba en mitad de la noche, con la cara enrojecida, abriendo la boca en busca de aire. Según contaba María Teresa Muñoz, más de una vez la niña había estado a punto de morir. Pero ella siempre conseguía salvarla a tiempo gracias a su experiencia como enfermera. Sofía Vega Muñoz se desarrollaba con lentitud. Estaba a punto de cumplir 2 años y apenas sabía decir papá, mamá y gato. Aquel día, los padres llevaron a su hija al parque de atracciones. La salud de la niña seguía siendo muy delicada y tenían que turnarse para llevarla en brazos. Todo estaba lleno de colores vivos, música alegre y atracciones que subían y bajaban. Hacia las 2 de la tarde, con un sol espléndido, les hicieron la última foto juntos. En la imagen, la niña va sentada en el regazo de María Teresa Muñoz. Estira su manita diminuta e intenta tocar la oreja de un peluche. Gato. La niña sonríe radiante. Hacia las 7 de la tarde, Sofía Vega Muñoz estaba gateando sola por el suelo del dormitorio cuando, de repente, su pequeño cuerpo empezó a convulsionar. Se le pusieron los labios morados y comenzó a vomitar. Le costó un esfuerzo enorme romper a llorar. Con los ojos ya ciegos, perdidos en la nada, los 2 padres se pusieron histéricos. María Teresa Muñoz salió corriendo a por leche y agua con sal y se la vertió en la boca a Sofía Vega Muñoz. La niña hizo 2 amagos de arcada, pero no llegó a expulsar nada. Un veneno llamado tetramín se había colado en su organismo, un tóxico que todo el mundo conoce por otro nombre más cotidiano. Veneno para ratas de alta toxicidad. Las 4 extremidades de Sofía Vega Muñoz se estiraron hacia arriba. Sus brazos y piernas cortos se agitaron en el aire y sus labios emitieron sonidos ininteligibles. Algo entre mamá y gato. 2 horas después, el hospital emitió un aviso de estado crítico. Agentes de la comisaría y del equipo de homicidios acudieron al hospital para hablar con el padre de Sofía Vega Muñoz. Los policías le preguntaban una y otra vez qué había comido la niña en los últimos días. Él contestaba cada vez más deprisa, hasta que sus palabras ya no podían seguir el ritmo de las preguntas. De pronto se levantó de golpe y, fuera de sí, gritó a uno de los agentes. ¿Qué queréis de mí? ¿Vosotros qué pensáis hacer? Otro policía, de casi 1,90 m, y yo avanzamos a toda prisa. Cada uno le agarró por un hombro. Piénsalo bien, ¿tú crees que estamos aquí para joderte o para ayudarte?
¿Venimos a echarte una mano o a hundirte? El padre de Sofía Vega Muñoz, reducido, volvió a sentarse, sin saber dónde descargar la rabia. Bajó la cabeza, miró el puño que tenía cerrado y, de repente, se pegó él mismo un puñetazo en la cara con todas sus fuerzas. No le importó la sangre que empezaba a caerle de la nariz ni la mancha roja que se abrió en la camisa de manga corta. De un color rojo oscuro. Su ira encontró muy pronto un objetivo claro. María Teresa Muñoz, que acababa de pagar en caja, venía hacia nosotros con el recibo en la mano. Aún parecía relativamente joven, poco más de 40 años. Vestida con sencillez, tenía la cara redonda, casi en forma de corazón. La piel amarillenta, el pelo cayéndole hasta la punta de la nariz y el rastro húmedo de las lágrimas todavía en las comisuras de los ojos. El padre de Sofía Vega Muñoz se levantó de un salto y se abalanzó sobre ella. María Teresa Muñoz se encogió como movida por un reflejo automático. Retrocediendo unos pasos, estiró el papel del ingreso hospitalario hacia adelante. Miró al suelo y susurró. «Pero si la niña sigue ingresada en la planta». Él le gritó a la cara. «Yo ya te dije que no quería tener más hijos, pero tú venga que dale. Y ahora ni siquiera eres capaz de cuidar de la cría». Después de soltar eso, se guardó la cajetilla de tabaco en el bolsillo y se marchó hacia la salida de emergencia. Los dedos regordetes de María Teresa Muñoz se entrelazaron con fuerza y rompió a llorar desconsoladamente. Al principio, ella siempre decía que no tenía hijos y que deseaba tener uno con todas sus fuerzas. Su marido, ya jubilado, se negaba en rotundo, pero la insistencia, los caprichos y el llanto de María Teresa Muñoz acabaron por doblegarlo. Así nació Sofía Vega Muñoz. Víctor Vega no se anduvo con rodeos y nos dijo directamente que, para él, todo era culpa de María Teresa Muñoz, que no había sabido cuidar de la niña y la había dejado envenenarse. Tomamos declaración a la pareja en el mismo hospital, anotando con precisión todo lo que había comido Sofía Vega Muñoz. Aquella mañana, Sofía Vega Muñoz había tomado un poco de leche y algo de pan mojado en ella. En el parque de atracciones, los adultos no llegaron a comer. Solo la niña probó 2 bocados de algodón de azúcar. De aquello hasta el momento del envenenamiento habían pasado 12 horas. 5 horas después, la familia fue a cenar al restaurante de pato asado Kim Bach Ban. El estómago de Sofía Vega Muñoz era delicado. Solo comió un poco de nabo encurtido y carne de ternera guisada, que María Teresa Muñoz machacó con los palillos antes de dársela. Luego, el personal del restaurante les regaló un cuenco de fideos de larga vida y, como les pareció que la niña era encantadora, estuvieron un rato jugando con ella. Durante todo ese tiempo, Sofía Vega Muñoz no se separó ni un instante de la mirada de María Teresa Muñoz. De regreso a casa, el padre compró 2 bandejas de arándanos y una tarta de tamaño mediano. Como la niña había comido mucho por la tarde, solo abrieron una de las bandejas de arándanos, la otra la guardaron en la nevera. 1 hora antes de que Sofía Vega Muñoz empezara a manifestar los síntomas, María Teresa Muñoz cortó un trozo de tarta y se lo dio a la niña. Sofía chupó toda la nata y escupió el bizcocho. Luego gritó con acento agudo sola hasta el dormitorio para jugar con sus juguetes. El jefe escuchó todo el relato con calma, sin hacer comentario alguno. Mi compañero y yo nos quedaremos en el hospital. Es un encargo que nos ha hecho él personalmente. En ese momento, Sofía Vega Muñoz seguía inconsciente en la cama del hospital. Al amanecer, el resto del equipo salió a comprobar uno por uno todos los lugares que la familia había visitado y todos los alimentos que habían consumido. El padre de Sofía Vega Muñoz estaba cada vez más nervioso, discutiendo a gritos con cualquiera que pasara demasiado tiempo a su lado. Y llegó incluso a entrar en el hospital con una botella de licor blanco. Su olor era tan fuerte y desagradable que casi nadie quería acercarse a él. María Teresa Muñoz, en cambio, no se atrevía a acercarse a su marido. Hizo justo lo contrario. Se fue a hablar con varias mujeres de su misma edad que estaban allí cuidando de sus familiares. En poco tiempo ya llevaba ella el peso de la conversación. Se lamentaba sin parar de su mala suerte. Repetía que Sofía Vega Muñoz era su única hija y, al mismo tiempo, adoptaba una actitud casi mística de aceptación frente a su propio destino. No tardó en formarse a su alrededor un pequeño círculo de pacientes y familiares. Varias ancianas, casi especialistas en escuchar desgracias, también se acercaron. María Teresa Muñoz repetía una y otra vez su historia y, al final, todas acababan llorando a coro, como si estuvieran viendo una película dramática, mientras comentaban en voz baja. En cuestión de horas, con Sofía Vega Muñoz aún en la cama de la unidad de cuidados intensivos.
María Teresa Muñoz ya se había ganado varias hermanas de sangre improvisadas y hasta un hijo adoptivo allí mismo. En el pasillo del hospital. Luego se acercó a mí, con la cara empapada de lágrimas y mocos, y me preguntó con timidez si yo era vigilante de seguridad. No pude evitar reírme. ¿De verdad te parezco un guardia de seguridad? Solo entonces entendí que en realidad quería saber si yo era policía judicial o un simple agente de calle. Cuando vio que mi expresión se endurecía un poco, se apresuró a sacar un pañuelo, con la intención de limpiar la pantalla de mi teléfono. Al ver que no le hacía caso, se fue detrás de médicos y enfermeras para ofrecerse a limpiarles las gafas. Mientras seguía lloriqueando y contando lo mucho que se había esforzado por salvar a su hija y lo desgraciada que era su vida. Al principio, médicos y enfermeras le respondían con educación, pero pronto empezaron a alejarse de ella. María Teresa Muñoz era de esas personas que provocan lástima y rabia a partes iguales. Alguien tan patético que con solo mirarlo se te enciende la sangre. Hablaba siempre en voz muy baja, obligando a los demás a subir el tono, y luego conseguía que se sintieran culpables por haberle levantado la voz. La investigación fuera del hospital seguía su curso. Los agentes se entrevistaron con el personal del parque de atracciones. Aseguraron que hacía mucho que no usaban veneno para ratas. En el restaurante de pato asado la respuesta fue parecida. A las 4 de la tarde, el laboratorio seguía analizando las muestras de comida, pero el círculo de sospecha se estrechaba. Mi compañero y yo seguíamos atrincherados en el hospital, sin perder de vista a la pareja. Tened a esos dos controlados de cerca. Eso fue lo que nos dijo el jefe antes de irse. Como sigan así, entre los dos acabarán matando a la cría. Miguel Mena me guiñó un ojo y bajó las escaleras. En ese momento yo aún no sabía que la frase que faltaba era: ¿y si no lo haces tú? Lo haré yo. No tardó en quedar claro que había algo que no cuadraba con María Teresa Muñoz. La administrativa encargada de introducir los datos en el sistema intentó registrar el documento de identidad de la mujer junto con su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento y su lugar de residencia. El sistema respondió que esa persona no existía. Al principio pensé que María Teresa Muñoz se había confundido, así que fui a preguntarle. Ella insistía en que era imposible. Luego decía que habría perdido el documento y, cuando la presionábamos un poco más, se echaba a llorar. Al final me dijo que quizás su registro se había trasladado a la dirección de su exmarido en Hebei, pero era una excusa absurda. Totalmente insuficiente para justificar que su nombre no apareciera en la base de datos nacional. Fui a hablar con el hombre con el que vivía en ese momento. Estaba aún más perdido que ella. Jamás había visto el documento de identidad de María Teresa Muñoz. De hecho, nunca habían registrado oficialmente su matrimonio. Simplemente empezaron a vivir juntos bajo el mismo techo. El año anterior, él le había dado su propio documento y el libro de familia para que pudiera tramitar el registro de nacimiento de Sofía Vega Muñoz. María Teresa Muñoz le aseguró que había tirado de contactos en la comisaría y que el registro de la niña ya estaba hecho. Más tarde se comprobó que era mentira. El nombre de Sofía Vega Muñoz tampoco figuraba en ninguna base de datos. Entonces endurecí el gesto y, con voz fría, le exigí a María Teresa Muñoz que me entregara su teléfono móvil. Ella, temblando, me tendió un aparato viejo y destartalado, protegido por un código numérico. Me dictó una clave de 6 cifras, pero la probé varias veces y no funcionó. Contuve la impaciencia y le pregunté en voz baja qué estaba pasando en realidad. Ella se acurrucó en la silla, pegó la cara a las rodillas y rompió a llorar como si fuera la persona más injustamente acusada del mundo. Los pacientes que pasaban por delante de nosotros me miraban de reojo, con ojos reprobadores, como si yo fuera un hijo desalmado que maltrataba a su madre. A pesar de su resistencia, la policía tenía sus métodos para averiguar su identidad, y cuando llegó la respuesta, nos quedamos helados. María Teresa Muñoz no tenía 43 años, como había dicho su pareja, sino 51. Su nombre también era falso. Su verdadero nombre era María Lucía Muñoz. En el registro civil figuraba como casada y su marido era Luis Lara, residente en la misma ciudad. Juntos tenían un hijo de 13 años llamado Diego Lara Muñoz. Cuando Miguel Mena y yo nos abrimos paso entre la ropa tendida y los trastos amontonados en el pasillo y entramos en la pequeña vivienda de Luis Lara para buscar la verdad, lo primero que dijo aquel hombre de mediana edad, demacrado, fue: ¿pero es que todavía tuvo valor para tener otra criatura? Luis Lara llevaba un delantal atado a la cintura y estaba dando la vuelta a un pescado en la sartén. En la casa se notaba por completo la ausencia de una mano femenina. Debajo de la encimera había media caja de cerveza sin abrir,
Junto al cubo de basura se apilaba otra media caja llena de envoltorios y latas. En todos los rincones había botellas de licor de distintos colores, brillando a la luz. Mientras hablaba conmigo, cogía una cualquiera, le daba un trago pequeño y volvía a cerrar el tapón, como si así no contara. En contraste con el carácter explosivo del padre de Sofía Vega Muñoz. Luis Lara era un hombre silencioso. Físicamente era robusto, llevaba un audífono en la oreja izquierda y casi siempre estaba apoyado en el marco de la puerta, entrecerrando el ojo derecho y ladeando la cabeza para escuchar lo que decíamos. En cuanto mencioné el nombre de María Teresa Muñoz, su mirada se vació de golpe, como si el pasado y el presente se mezclaran de repente delante de él. Se dio la vuelta, apagó el gas y le temblaron las manos. Desde el dormitorio asomó la cabeza un niño. Luis Lara dejó escapar un leve sonido. Se acercó, empujó con suavidad la cabecita hacia adentro. Cogió la cajetilla de tabaco que estaba sobre la mesa y, con un gesto, nos indicó que lo siguiéramos al rellano. Su lenguaje corporal me decía que aquella no era la historia de una mujer que huía de su familia, sino la de una familia que había hecho todo lo posible por alejarse de una mujer peligrosa. Al principio todo iba bien. Luis Lara lo dijo en voz baja, dejándose arrastrar por los recuerdos. A los 22 años, María Teresa Muñoz era alta y delgada, de huesos finos, con un rostro pálido de una belleza extraña. Siempre llevaba un vestido largo y se escondía detrás de su hermano mayor. Con la mirada clavada en el suelo, había en ella algo solitario, melancólico, imposible de atrapar, y precisamente eso fue lo que la hizo fascinante a los ojos de Luis Lara. Luis Lara y María Teresa Muñoz eran del mismo pueblo. Sus padres se conocían de toda la vida. Él hizo todo lo que un muchacho sencillo podía imaginar para conquistarla. Ayudaba a los mayores de la familia con las tareas de la casa. Cargaba bombonas de gas, se sentaba a beber con el hermano mayor, un hombre extrovertido y generoso. Un año después, Luis Lara consiguió casarse con María Teresa Muñoz. Al principio del matrimonio, Luis Lara no dejaba de sonreír embobado. No le preocupaba el carácter frío de su mujer. Con lo que soy yo, haberme casado con alguien así ya es un milagro. Si me ha elegido a mí, será porque ve mal. Se reía de sí mismo, tapando una desgracia con otra. Los primeros conflictos surgieron porque a María Teresa Muñoz le gustaba practicar ejercicios esotéricos y pasaba horas escuchando cintas con las enseñanzas de supuestos maestros espirituales que decían haber entendido los secretos del universo y de la vida. Completamente desconectados de la realidad del día a día. En poco tiempo, un error suyo al administrar una transfusión dejó a un paciente en estado crítico y ella perdió el trabajo. María Teresa Muñoz se volvió sombría e irritable. Se encerraba en casa. Comía sin parar. Su cuerpo empezó a engordar y parecía llena de una rabia latente. Atrapada en sus propias fantasías. En esa época nació su primer hijo. Un niño. Luis Lara pensó que aquella nueva vida podría traer esperanza al hogar. Pero el niño murió de encefalitis aguda con poco más de un año. Luis Lara recordaba bien lo extraña que fue la reacción de María Teresa Muñoz. Ella se tumbó en la cama del hospital con el niño en brazos. Se arropó junto a él bajo la misma manta, con el rostro completamente vacío, como si quisiera morirse con su hijo. Todos los presentes se emocionaron hasta las lágrimas. El velatorio se convirtió en el escenario perfecto para que María Teresa Muñoz mostrara su amor de madre y acaparara la compasión de los demás. Sin embargo, la madre de María Teresa, que acudió a consolar al yerno, tuvo la sensación de que allí había algo que no cuadraba. Delante de todos, María Teresa Muñoz se aferraba a la mano de su madre y lloraba, mostrando una ternura y una fragilidad que nunca antes le había dirigido. La anciana, sin inmutarse, apartó con suavidad la mano de su hija y, en lugar de abrazarla, se volvió hacia el yerno para decirle: «Sois jóvenes, todavía podéis tener otro». Luego se llevó aparte a Luis Lara y le aconsejó que, si tenían otro hijo, él tendría que arremangarse y meterse de lleno en los cuidados. No podían dejar sola a la madre con todo el trabajo. Más tarde, cuando volvimos a visitar a la anciana, nos lo contaba con una mezcla de amargura y resignación. «Mi yerno es buen hombre, pero tan tonto que da pena». En aquel entonces, Luis Lara no entendió el verdadero sentido de lo que ella quería decir con eso de arremangarse para criar a un hijo. 3 años más tarde, nació el segundo hijo de la pareja, de nuevo un niño. A las 2 semanas, el bebé murió de camino al hospital. Toda la familia acudió a consolarles y entregó dinero para el funeral. María Teresa Muñoz, completamente exaltada, sostenía entre las manos la pequeña manta con el cuerpecito envuelto y se dejó caer en brazos de su madre. La anciana, al recordar esa escena conmigo,
Apretó los labios con rabia. La trajo al mundo mi hija. ¿Cómo no iba a conocerla yo? La he visto crecer, a los demás podrá engañarles, pero a mí, su madre, no. Aquella tarde no se le escapó ni una sola palabra sobre el niño. Lloraba y todo el rato hablaba solo de sí misma. Una noche, ya de madrugada, María Teresa Muñoz despertó a Luis Lara pellizcándole la piel con fuerza. Él abrió los ojos y vio su rostro lívido encima del suyo. ¿Sabes que hace un momento has dejado de respirar? Si no llego a despertarte, te habrías ido al otro barrio. Luis Lara fue al hospital a hacerse pruebas. Le dijeron que su corazón no mostraba anomalías graves, pero no descartaron otros problemas, síndrome de apnea del sueño, falta de riego al corazón, cosas así. El miedo se le metió en el cuerpo y llegó incluso a plantearse ponerse un marcapasos. Desde entonces, Luis Lara no volvió a dormir tranquilo. Cada pocos días lo despertaban en mitad de la noche con nuevos síntomas, dolores intestinales agudos, sensación de ahogo, y así sucesivamente. María Teresa Muñoz actuaba como si vivieran en una urgencia permanente, corriendo siempre a llevarlo al hospital, explicando con todo detalle sus síntomas a los médicos. Poco a poco, su posición en la familia fue subiendo. La suegra también empezó a cambiar de opinión sobre ella, convencida de que, gracias a esa nuera enfermera, la familia seguía adelante. Empezaron a llamarse madre e hija. La suegra iba a ayudar a casa, casi con la actitud de servir a esa supuesta salvadora. Pasaron 5 años más, bajo las súplicas insistentes de la madre de María Teresa y de la propia María Teresa Muñoz. Luis Lara aceptó por fin tener otro hijo. Ese sería el único que sobreviviría. El niño, Diego Lara Muñoz, fue criado entre la madre y la abuela y creció aparentemente sano. Hasta que, con 5 años, María Teresa Muñoz volvió a despertar a Luis Lara en plena noche para decirle que el niño no podía respirar. Luis Lara se aterrorizó, ni siquiera se atrevía a llevar a su hijo al hospital. Temía que, igual que los 2 anteriores, muriera en cuanto cruzara la puerta. María Teresa Muñoz fue sola y regresó con la idea de comprarle un aparato de respiración asistida. Luis Lara no fue un padre ejemplar. Le daba miedo implicarse demasiado emocionalmente con su hijo. Por temor a perderlo también. Por eso dejó toda la responsabilidad del niño en manos de María Teresa Muñoz y se apartó a un lado, observando en silencio. Ella, en cambio, parecía tratar al niño con una devoción desbordada. En casa siempre había una caja enorme llena de medicamentos, pero la salud de Diego Lara Muñoz no hacía más que empeorar. Luis Lara lo veía muchas veces empapado en sudor, y luego observaba cómo María Teresa Muñoz lo sentaba en la bañera. Ella mojaba una toalla, le susurraba, mi pequeño tesoro, y le pasaba alcohol sanitario por todo el cuerpo. El niño vomitaba una y otra vez y, aún así, tomaba dócilmente pastillas cuyo nombre nadie conocía, solo para volver a vomitarlas al poco rato. A los 6 años empezó el colegio, pero apenas duró. María Teresa Muñoz dijo que sufría debilidad muscular, que sus piernas estaban a punto de fallarle. Le compró incluso una silla de ruedas, aunque la suegra se opuso con firmeza. Al final, el niño caminaba apoyado en 2 muletas, avanzando a trompicones como un anciano diminuto, mientras los hijos de los demás iban al colegio cada día. Diego Lara Muñoz, guiado por su madre, practicaba con las muletas por el sendero del pueblo. Recibía miradas de compasión y halagos vacíos, y casi siempre acababa cayéndose al suelo. En el pueblo, un amigo muy cercano de Luis Lara vio una vez cómo Diego Lara Muñoz soltaba las muletas y echaba a correr un par de pasos para recoger algo que se le había caído al suelo. Aquel hombre se lo contó a Luis Lara. Con la duda clavada por dentro, volvió a casa, escondió las muletas y obligó a su hijo a dar unos pasos. Diego Lara Muñoz miró a su madre con una expresión de desamparo. Se balanceó 2 veces a regañadientes, se dejó caer al suelo y avanzó a gatas hasta romper en un llanto desgarrador. María Teresa Muñoz lo rodeó con los brazos y, entre gritos, arremetió contra Luis Lara. El niño hundió la cabeza en el pecho de su madre, aferrándose a ella como si fuera su única tabla de salvación. Aquella noche, Luis Lara se bebió casi 1,5 botellas de licor blanco. Bebía y lloraba al mismo tiempo. Estaba convencido de que su hijo ya estaba perdido para siempre. Diego Lara Muñoz siguió avanzando con muletas y usando el aparato de respiración hasta los 8 años. Para entonces, Luis Lara ya no esperaba nada del futuro para él. Solo pedía que el niño pudiera crecer, aunque fuera lleno de limitaciones. El día de su cumpleaños, Luis Lara clavó 8 velas en la tarta y las encendió. Pero María Teresa Muñoz se las fue quitando una a una. Le explicó: no quiero que sepa que ya tiene 8 años. Me da miedo que se sienta desgraciado.
Aquella tarde, ella sacó a pasear a Diego Lara Muñoz. Se cruzaron con otra mujer del pueblo, igual de castigada por la vida, que llevaba de la mano a un hijo con discapacidad intelectual de unos 10 años. Delante de todos, María Teresa Muñoz se mostró cariñosa y solidaria. La animó y compartió con ella su aparente pena por tanta desgracia. Pero al regresar a casa, habló con desprecio y le dijo a Luis Lara: «No sé qué clase de educación le da esa mujer. El crío es tonto perdido. No sabe hacer nada, no sabe ni lo más básico. Tiene bien merecido lo que le pasa». Al escucharla, Luis Lara tuvo una especie de revelación. El hijo de aquella mujer tenía una discapacidad y no sabía hacer nada. Y entonces pensó, ¿cuánto mejor estaba su propio hijo en comparación con él? Diego Lara Muñoz tenía ya 8 años y no sabía atarse los cordones ni recitar la tabla de multiplicar. Fuera de unos cuentos de hadas destrozados y unos dibujos animados. No conocía nada más. Cada vez que intentaba levantarse de la cama para hacer algo, su madre se interponía y, si no lo conseguía con halagos, lo hacía con amenazas. Ya eres mayor, así que cuando llegue el momento tendrás que apañarte tú solo. Si el niño no volvía de inmediato al papel de pequeño obediente que ella exigía, le retiraba todos los cuidados y todas las atenciones. Al final, él se rendía y volvía a tumbarse, inmóvil, en la cama. Luis Lara tomó entonces la decisión de sacar a su hijo de la órbita de María Teresa Muñoz, pero no tuvo el valor de plantarle cara. Habló con sus suegros. Para su sorpresa, los dos estuvieron de acuerdo enseguida. «Si seguís así, a ese niño lo vais a estropear. Llévatelo». Con la ayuda de los padres de ella, aquel hombre sumiso no llegó a tramitar el divorcio, pero se llevó a Diego Lara Muñoz a las afueras de la ciudad y cortó toda relación con María Teresa Muñoz. Alguien de la familia debió de dejar escapar la noticia, porque ella montó en cólera, lanzó amenazas una detrás de otra y, al final, escupió una maldición. «Con lo enfermos que estáis tú y el crío, como os alejéis de mí no vais a sobrevivir». Cuando regresé al hospital, después de escuchar todo lo que había contado Luis Lara, tuve que enfrentarme otra vez al rostro calculador y surcado de arrugas de María Teresa Muñoz. En aquel momento, el informe definitivo del laboratorio aún no había llegado. Yo estaba obligada a fingir que no sabía nada de su pasado. Durante toda la mañana, no permití que María Teresa Muñoz se saliera de mi campo de visión. Y mucho menos me atreví a darle la espalda. Puede que notara algo en aquella cortesía forzada, porque se acercó despacio y se sentó a mi lado. Yo miraba fijamente la pantalla del teléfono e intentaba apartar la idea de que la mujer sentada a mi lado podía ser alguien que había envenenado a su propia hija. Por dentro, la rabia me subía a la garganta. Con el rabillo del ojo vi cómo el rostro de María Teresa Muñoz se inclinaba hacia mí. Empezó a tantearme con preguntas sobre el avance del caso, aunque sus ojos miraban hacia otro lado. Al ver que yo no respondía, alzó un poco la voz, lo justo para que los de alrededor oyeran. «Cuando todo esto termine, ¿cómo se supone que voy a seguir viviendo?» Los que pasaban cerca se giraron de inmediato hacia nosotras. El informe pericial llegó algo más tarde de lo previsto. La bandeja de arándanos sin abrir que había en la nevera no contenía veneno. Sin embargo, en la bandeja que estaba sobre la mesa se detectó una cantidad de veneno para ratas suficiente para matar a una persona. En la mitad del trozo de tarta que quedaba sobre el plato no había rastro de toxinas, pero en el pedazo que la niña había escupido y que encontramos en la basura sí. La aparición de esta prueba clave hizo que el caso empezara a encajar con nitidez. El día del envenenamiento, María Teresa Muñoz fue a la cocina a por leche y agua con sal para intentar contrarrestar el veneno. Aquel pedazo de tarta contaminado acabó en la bolsa de basura con un gesto aparentemente casual. De camino al hospital, el padre de Sofía Vega Muñoz le gritaba una y otra vez que no había vigilado bien a la niña, que la había dejado comer cualquier cosa. María Lucía Muñoz también hizo un par de amagos de arcada y aseguró que le daba vueltas la cabeza. Pero en sangre no se detectaron restos de veneno para ratas ni en ella ni en él. La agente de Interior decidió hablar con María Teresa Muñoz de madre a madre. Se sentó a su lado y le dijo: «Al final, las dos somos madres, los hijos son como un trozo de nuestras entrañas. No hace falta que les contemos nada a los hombres. Pero conmigo sí puedes hablar. Dime la verdad, ¿tu marido te pega y querías vengarte de él?» Puede que fuese la primera vez en muchos años que un policía mostraba abiertamente un poco de empatía hacia ella. María Teresa Muñoz asintió apenas y se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que su marido bebía y le pegaba, que ella pensó que, si tenían a Sofía Vega Muñoz, las cosas mejorarían, pero que todo había ido a peor. A partir de ahí, las palabras le fueron saliendo con más facilidad,
Pero en cuanto se tocaba el tema del veneno, volvía a esquivarlo, insistiendo en que quizás sufría depresión posparto y que vivía desde entonces en un estado de confusión permanente. 2 días antes, habían tenido termitas en casa y, según ella, era posible que se le hubiera caído sin querer un poco de polvo insecticida sobre la mesa. A las 3 de la madrugada del día siguiente, la trasladamos a una sala de descanso del centro de detención para que durmiera. Pasó la noche entera en una silla, sin pegar ojo, murmurando sola, a la vista de todos y sin que nadie le hiciera mucho caso. El guardia de seguridad de turno, un chico despierto, se sentó cerca de ella y, aburrido, se quedó escuchando un rato. Descubrió que María Teresa Muñoz celebraba un diálogo consigo misma, haciendo a la vez de policía y de sospechosa, cambiando el tono de la angustia a la calma y de la calma otra vez a la angustia. El guardia me lo contó riéndose, pero a mí se me puso la carne de gallina. Durante los días que estuvimos hablando con el padre de Sofía Vega Muñoz, al final él también empezó a entender. Su carácter, siempre al borde del estallido, se fue calmando un poco, algo muy raro en él, y un día preguntó: ¿no será que lo que he hecho es una auténtica falta de moral? Dejó caer esa frase, agachó la cabeza y ya no dijo nada más. Después del envenenamiento, apenas llevaban unos días en el hospital y la factura ya subía a decenas de miles de yuanes. El médico llamaba a diario a nuestro jefe. Oficialmente, era para informar del estado de la niña. Pero, en el fondo, era su manera de apremiar para que alguien se hiciera cargo del pago. Fuimos a ver a la madre de María Teresa para recabar más información y, de paso, sacar el tema del dinero del hospital. Miguel Mena y yo dejamos que fuera el jefe quien lo mencionara. Hasta el rostro siempre serio de nuestro jefe se sonrojó un poco. Porque era una petición difícil de plantear. La anciana nos dijo: mi hija lleva años llevándose fatal con la familia. Cuando el padre de María Teresa se puso peor, hacía falta alguien que lo cuidara sin descanso. El hermano mayor propuso que los 3 hermanos se turnaran. Pero María Teresa Muñoz dijo que estaba demasiado ocupada y se negó. A partir de entonces, la familia se fue resquebrajando. Muchos familiares intentaron convencerla. Si tú eres enfermera, ¿quién mejor que tú para cuidarle? Durante más de medio año, el hermano mayor y la hermana pequeña se turnaron en la cabecera del enfermo. Hasta agotar las lágrimas, María Teresa Muñoz, en cambio, no lo cuidó ni un solo día, pero en el funeral se desmayó varias veces junto al ataúd. Sin voz de tanto llorar. Todos repetían que era la hija más entregada que habían visto nunca. Que la familia Muñoz tenía una crianza ejemplar. Cuando el padre murió, María Teresa Muñoz volvió a la casa solo para reclamar su parte de la herencia. Llevó las cuentas al detalle y no dejó pasar ni una. Incluso exigió vender las 10 palomas que el anciano había criado y repartirse el dinero. El hermano mayor intentó venderlas en varios sitios sin éxito y, harto de que ella estuviera todos los días encima, acabó llevándole las palomas a su casa. Más de una docena, todas de golpe. Desde aquel día, cortó cualquier relación con ella. La hermana menor, de carácter blando, fue a visitarla un par de veces. Vio con sus propios ojos cómo aquellas palomas, que antes eran fuertes y elegantes, estaban ahora destrozadas, más de la mitad muertas, y algunas de las más jóvenes tenían un ala cortada. Entendió que era María Teresa Muñoz quien les había mutilado las alas. Por miedo a que escaparan, para poder jugar con ellas sin perderlas. Desde entonces, se negó a volver a hablarle. Para la familia, aquella hija había dejado de existir. La madre de María Teresa Muñoz tampoco la soportaba. En la familia Muñoz todos nos levantamos con energía y nos ponemos a trabajar sin perder el tiempo. Solo María Teresa va todo el día arrastrándose, como si nunca hubiera dormido. Al hablar de su hija, la anciana no mostraba el menor cariño. Estaba convencida de que su apatía nacía de un egoísmo extremo, de la incapacidad total de mirar más allá de sus propias obsesiones. Nos contó que, en el instituto, María Teresa Muñoz robó el cuaderno de historia del mejor alumno de la clase porque estaba lleno de apuntes completos. El profesor la pilló en el acto, pero ella nunca lo reconoció y se empeñó en que todo era una trampa para hundirla. En esa casa existía una norma no escrita. Quien cometía una falta debía salir al balcón, de cara a la pared, a reflexionar. María Teresa Muñoz se convirtió en la presencia habitual de ese rincón. En su adolescencia, se pasaba largas horas sola en aquel balcón estrecho. Una puerta de cristal y una cortina lo separaban del salón, bloqueando no solo la vista, sino también las miradas de su propia familia. La única compañía que tenía eran unas macetas medio secas que se iban marchitando poco a poco en ese rincón que nadie cuidaba.
A los 13 o 14 años. Dijo que quería ser médico. Imitaba con toda seriedad los gestos de los doctores de la televisión y anunció que su hermana pequeña estaba resfriada. La llevó a la farmacia a comprar medicinas y la familia se lo creyó. Convencida de que algún día llegaría a ser doctora. Al final, la nota no le dio para entrar en medicina y tuvo que conformarse con estudiar enfermería. Entre sus compañeros de trabajo, la figura de María Teresa Muñoz dividía totalmente las opiniones. Algunos aseguraban que era una persona maravillosa, siempre pendiente de los demás, nunca tenía reparos en airear los trapos sucios de su propia casa y, con ellos, se ganaba la confianza ajena. Una vez obtenidas las confesiones, manejaba esas confidencias como quería. Muchas compañeras jóvenes acabaron cayendo en su red. Los compañeros de más edad, en cambio, insistían en que María Teresa Muñoz era una experta en crear bandos. Su táctica favorita consistía en avivar en secreto los roces entre dos personas y, después, presentarse ella como mediadora y bombero apagafuegos, ganándose así un respeto que no merecía. Mientras hablaba de ella, las arrugas del rostro de la anciana se apretaron en un solo punto y su expresión se volvió de puro hastío. Le preguntó al jefe si quería más agua caliente, pero no hizo el menor gesto de levantarse a por la tetera. Era su manera de dejarnos claro que era hora de irnos. El jefe se puso en pie y nos acompañó a la puerta. De pronto caí en la cuenta de que aún no habíamos mencionado la factura del hospital. Pero, al pensarlo bien, entendí que la anciana no se hacía la despistada. De alguna forma, ya nos había dado su respuesta. Tras la detención de María Teresa Muñoz, yo y la mayoría de mis compañeros nos quedamos atrapados en una mezcla de odio y de miedo hacia ella. Está enferma, es una desequilibrada, una enferma de verdad. Eso era lo más lejos que llegábamos a decir. Lo repetíamos una y otra vez. Pero, aparte de llamarla enferma, parecía que no encontrábamos otras palabras. Aquel resentimiento se nos clavó en el pecho sin encontrar salida. Antes de trasladarla al centro penitenciario, le pedí por última vez la contraseña de su teléfono. Me la dio, volví a probarla varias veces y no funcionó. Entonces se me ocurrió cambiar el orden de las cifras. De repente, el aparato se desbloqueó. En aquel teléfono encontramos la prueba de que había comprado veneno para ratas. Más de un mes antes, María Teresa Muñoz había buscado ese producto en una aplicación y se había puesto en contacto con un vendedor. El tetramín era un veneno prohibido que no se podía adquirir por vías legales. Sin embargo, como su fórmula era sencilla y resultaba muy eficaz, en algunos pueblos seguían existiendo pequeños talleres clandestinos que lo producían en secreto. El vendedor le preguntó expresamente para qué lo quería. Ella respondió que en su oficina tenían ratas. El paquete se envió a su lugar de trabajo, la oficina de administración de un complejo residencial. Constaba como entregado. La oficina estaba en el sótano B1, junto a una hilera de trasteros de alquiler. Era un entorno laboral deprimente. Tras un registro a fondo, encontramos el resto del veneno escondido bajo una maceta. En su despacho. En la sala de interrogatorios, María Teresa Muñoz parecía tener una espina clavada en la garganta. Nos fue contando, a trompicones, la red de mentiras que llevaba años tejiendo con tanto esmero. Miguel Mena y la agente de Interior la escucharon con paciencia desde el principio y luego le dijeron que dejara de actuar. Que el crimen había ocurrido en su propia casa y que no serviría de nada echar la culpa a otros. A ella le costaba mucho recordar, y Miguel Mena iba desmontando sus historias una a una, hasta que mencionó la bolsa de basura con el trozo de tarta envenenado. Entonces, María Teresa Muñoz se quedó callada. Su reacción fue totalmente distinta de la de todos los sospechosos varones que yo había visto. La mayoría de los hombres, cuando se descubría su mentira, optaban por callar mientras calculaban pros y contras, o se aferraban aún más a sus coartadas. Inventando historias cada vez más inverosímiles, algunos acababan por soltar una risa amarga y confesarlo todo. La expresión de María Teresa Muñoz, en cambio, fue la de alguien que oye por primera vez una noticia terrible sobre sí misma. Alzó las cejas, abrió mucho los ojos, como si no pudiera creerlo, y luego todo su cuerpo se quedó rígido, con la mirada perdida. Si esa reacción se hubiera producido el primer día que la vimos en el hospital, justo después de que envenenaran a su hija, quizá nos habría parecido natural. Tal vez, en el fondo, María Teresa Muñoz estaba convencida de que quería a sus hijos. Meses después, en plena noche, se produjo un alboroto en uno de los módulos femeninos del centro de detención. Cuando la funcionaria de guardia llegó corriendo, encontró a una interna corpulenta, conocida como Yolanda Álvarez, encima de María Teresa Muñoz. La cara de María Teresa Muñoz estaba cubierta de sangre.
y en su mano derecha sujetaba con fuerza algo con forma de pequeño pulpo, un globo ocular del que colgaban nervios y vasos sanguíneos. Al principio, la funcionaria pensó que Yolanda Álvarez la había agredido. Ella misma lo afirmó así. Pero otra interna se atrevió a dar un paso adelante para contar lo que de verdad había pasado. Según esa reclusa, María Teresa Muñoz se pasaba los días en la celda diciendo que su hija había muerto y que ella no quería seguir viviendo. Yolanda Álvarez, directa y sin filtros, la había pinchado con ironía. Si tan mal estás, mátate de una vez. Las dos empezaron una discusión que fue subiendo de tono hasta que, de pronto, María Teresa Muñoz lanzó un grito y se arrancó el ojo derecho con sus propias manos. Yolanda Álvarez se quedó helada del susto. Más tarde contó que pensó que, si conseguían llevar el ojo al hospital a tiempo, quizá podrían reimplantarlo, y por eso se lanzó a arrebatárselo. Pero el puño de María Teresa Muñoz estaba cerrado con tanta fuerza que nadie pudo abrirlo. 3 meses después, Sofía Vega Muñoz, que había salido del estado crítico, fue dada de alta y volvió a casa. Poco tiempo después murió por fallo multiorgánico. No sé si, con ese desenlace, el tribunal acabaría condenando a María Teresa Muñoz por homicidio consumado o por tentativa de homicidio. Lo único de lo que puedo estar segura es de que, hasta el último instante de la vida brevísima de Sofía Vega Muñoz, en esos 2 años que vivió, María Teresa Muñoz fue la madre que la cuidó con una minuciosidad absoluta. Con Diego Lara Muñoz, el hijo de María Teresa Muñoz y Luis Lara, probablemente ocurrió lo mismo. Solo que el amor de María Teresa Muñoz era un amor demasiado extraño. Esta historia sigue persiguiéndome. Tiempo después, hojeando un libro, me encontré con un término médico: el síndrome de Munchausen por poderes. Las personas que lo padecen provocan de forma deliberada enfermedades y lesiones en otros, especialmente en sus propios hijos, para luego cuidarles y así experimentar una sensación enfermiza de realización. Durante el largo periodo en que María Teresa Muñoz estuvo ausente, Diego Lara Muñoz apenas comía ni dormía. Lloraba sin parar pidiendo ver a su madre. Sus piernas funcionaban con normalidad. Podía andar como cualquier niño de su edad. Pero se negaba a ir al colegio caminando como los demás. Se aferraba a sus muletas y no quería soltarlas. Parecía convencido de que solo así su madre volvería a quererle como antes. Sin embargo, la realidad era que ya no tenía delante ni aquellas pastillas milagrosas ni el aparato de respiración que lo mantenía en un estado de falsa enfermedad. Poco a poco, la salud de Diego Lara Muñoz empezó a mejorar. Seguía fascinado por los cuentos de hadas, especialmente por aquellos en los que una bruja lanza maldiciones sin motivo o una madre cruel da manzanas envenenadas a sus hijos para impedirles amar y crecer. No sé si, en su mente infantil, buscaba alguna forma de perdonar a María Teresa Muñoz. Fuimos varias veces a su casa para recabar pruebas. En la última visita, él se acercó a escondidas hasta donde yo estaba y me preguntó: ¿esa hermanita, ya se ha muerto? En aquel momento, yo le respondí que Sofía Vega Muñoz no iba a morir. Su cara de niño dejó ver una fugaz sombra de decepción. ¿Cómo que no se ha muerto? Y salió corriendo hacia el dormitorio lleno de cuentos de hadas. Estoy segura de que la frase que no llegó a decir era otra. Si mi hermana se muere, mamá volverá. En ese instante, sentí como si alguien me hubiera tocado un punto vital. Me quedé clavada en el suelo, mirando fijamente aquella casa caótica, la puerta cerrada del cuarto de Diego Lara Muñoz y las muletas apoyadas en un rincón. Nunca volví a ver a María Teresa Muñoz. Más adelante, Miguel Mena pidió interrogarla de nuevo en una sesión aparte. Ella no derramó ni una lágrima. Casi no habló, y nadie fue capaz de adivinar qué pasaba por su cabeza. Miguel Mena le preguntó: en aquel momento, ¿querías matar a Sofía Vega Muñoz o solo querías ponerla enferma? María Teresa Muñoz respondió con una seriedad absoluta: Sofía Vega Muñoz será mi hija para siempre. Al escuchar esas palabras, la expresión para siempre resonó en mi mente junto con la imagen de las palomas que María Teresa Muñoz había criado en su casa. Una docena de aves jóvenes con un ala cercenada, quietas dentro de la jaula, mirando el cielo azul detrás de la ventana sin poder tocarlo. Gracias por escuchar esta historia. Si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Muchas gracias.